Para todos los hermanos que nos escuchan, los que nos ven en directo como en diferido, les deseamos un descansado, un bendecido y santo sábado. Nuestro tema en esta hora: 7 bendiciones, 7 fortalezas, un solo propósito. Está basado en las bienaventuranzas, que son 7 que tú tienes que desarrollar en tu carácter, y 2 pruebas que tenemos que afrontar para poder ser purificados, para poder ser preparados, digamos, para el reino de los cielos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 5, lo voy a leer todo corrido. Y abriendo su boca, versículo 2 en adelante. Y abriendo su boca le enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hasta acá son las 7 bienaventuranzas. Vamos a colocarnos de rodillas para poder implorar la presencia omnipotente y enseñadora del Espíritu Santo. Oremos. Amantísimo y eterno Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, con la seguridad que estás en medio nuestro, te queremos suplicar que cumplas tu propósito, Padre, de hacernos bienaventurados, de hacernos herederos, de hacernos hijos tuyos y de hacernos instrumentos, para que otros te conozcan, para que otros puedan ser limpiados, purificados. Padre, gracias por este santo sábado. Gracias por el mensaje que tú nos has dado. Y gracias por la esperanza gloriosa de poder, Señor, estar al fin del tiempo sobre el monte de Sión con las arpas de Dios, alabando, glorificando tu santo nombre. Quédate con nosotros, quédate con todo hijo que te busca, y gracias por escucharnos. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de Jesús, el camino, la verdad y la vida. Amén. Bien, vamos entonces a meditar en estas 7 bendiciones. Realmente bienaventurado es el saludo del cielo. Los judíos utilizan una palabra que es shalom, que es paz. Pero allá en el cielo el saludo es bienaventurado, bendecido, dichoso. Y vamos a, antes de entrar en este análisis de las 7 bienaventuranzas, a recordar que existe digamos, un molde. Cuando hablamos de 7 en la Escritura, se está refiriendo a la creación. 7, la primera referencia que tenemos en la Escritura es justamente a la creación. Vamos a leer acá en Génesis capítulo 2, donde dice el Señor los días que Él demoró. Dice, versículo 2, fueron acabados los cielos, la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo, y reposó en el 7º día de toda su obra. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces 7 indica en primer lugar la creación. Pero usted sabe que el hombre se apartó del propósito de Dios. La tierra ha sido mancillada, ha sido maldecida, ha sido degenerada, como una ropa de vestir, dice que se está envejeciendo. La tierra va a llevar juicios. Y nosotros vemos en Apocalipsis, aquí en Apocalipsis 15, y dice, donde están las 7 postreras plagas. Apocalipsis 15 dice, viene del cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas,
postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. El Señor dice que 7 días en la creación, 7 plagas. 7 habla de su propósito de misericordia, porque la creación fue una misericordia del Padre. Él hizo la especie humana con el propósito de llenar esa vacante que Satanás dejó en el cielo por su rebelión. Y Jesús mismo lo dijo. Él decía, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, dice. Hay muchas moradas, hay muchas bancas vacías que van a ser llenadas con los redimidos del Señor. Bien, pero el 7 también indica su propósito de santidad. Acá tenemos en Apocalipsis, el capítulo 1, la primera visión que tuvo el apóstol Juan. Vemos al Hijo del Hombre. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda, de 2 filos, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. 7 indica algo completo, algo donde no le falta nada. ¿Se acuerda de Naamán? Naamán quería ser limpiado, quería ser curado de su lepra. Pero el Señor no solo vio la lepra física, Él vio la lepra espiritual. Y le dice, anda, lávate 7 veces al río Jordán. Y nosotros tenemos muchas otras referencias. Acá en Levítico capítulo 4 tenemos cuando se cometía un pecado grave, el sacerdote ungido, dice. Levítico 4, versículo 3. Si el sacerdote ungido pecaba según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Acá presenta todo el ceremonial. Dice, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Entonces el Señor, Él puso, ese 7 indica algo completo, o sea que hay una expiación completa, como es el propósito del Señor. Bien, entonces en este marco de 7, que es símbolo de creación, símbolo de juicio también, pero símbolo también de santidad. El Señor utiliza muchas formas para enseñarnos su carácter. Los griegos decían que en el cuerpo humano había 7 veces el tamaño de la cabeza, en una persona ya adulta. Bueno, vamos entonces, ahora sí, a meditar en esas 7 bienaventuranzas. El Sermón del Monte, el discurso maestro de Jesucristo, es el saludo del cielo a la humanidad, no solo al pueblo de Israel, a todo hijo de Adán, que tenía que vivir en esta tierra hasta el fin del tiempo. Entonces vamos a estudiar las 7 bienaventuranzas. Son 7 más 2. Bien, vamos con la primera. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquel Señor, ¿de qué tipo de pobreza está hablando? Dice pobre, pero ¿cuál es la virtud que Él quiere que nosotros desarrollemos? Vamos a Isaías capítulo 62. Acá está la misma expresión. Hay algo que quería decir antes de seguir, y es que el método que Dios ha dejado para estudiar su palabra, para entender su carácter, es la similitud, la comparación. Acá dice el apóstol Pablo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu. Dice que las palabras nos enseña ¿quién? El Espíritu Santo. Acomodando
lo espiritual a lo espiritual. En otras palabras está diciendo comparando lo espiritual con, en otra parte dice renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito acá, otro poquito allá. Y Pablo dice que todo así escrito como figura. Entonces, acá está lo que dice Isaías. Ahora sí leamos Isaías. Isaías, el capítulo 62. Bienaventurado dice, los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Ese es el propósito del Señor, de hacernos a su imagen. Isaías dice, vamos a leer el Isaías 57, versículo 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura de la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor dice que el pobre de espíritu es el espíritu humilde. 2 veces lo repetí, con el quebrantado y humilde, para hacer vivir el espíritu de los humildes. El Señor está hablando de la humildad. Es el primer requisito. Pobre de espíritu y humilde de espíritu es lo mismo. Y el Señor dice que tenemos que nosotros ser esos pobres de espíritu, ser esos humildes. Acá está, 66.2, repite lo mismo. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces el Señor habla de la humildad. El primer requisito, el primer peldaño para nosotros poder ser restaurados, para poder ser renovados. Vamos a ver en 2 Samuel 22, 28. 2 Samuel 22, 28 está el cántico que hizo David, cántico de liberación, dice, cuando fue librado de la mano de Saúl. Si usted ve el contraste entre David y Saúl, los dos cometieron graves pecados. La diferencia es que David se humilló. Cuando Natán le dice, después que le contó esa parábola del hombre que tenía 2 ovejas, uno rico vino y mató la ovejita del pobre, y él le dice, tú eres ese hombre, le dice. David se humilló. Vea lo que dice 2 Samuel 22, 28. Porque tú salvas al pueblo afligido, tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Realmente, pueblo afligido habla pueblo humilde, pueblo humillado, pueblo quebrantado. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Ante su presencia, dice el apóstol que nadie se puede gloriar en su presencia. Todos somos pecadores, todos necesitamos de su gracia salvadora y santificadora. En el Salmo 18, 17 dice, Salmo 18, 17, me libró de mis poderosos enemigos, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. El Señor dice que Él nos va a librar, pero si somos humildes, si somos dependientes de su misericordia. Y Salmo 138, el versículo 6. Porque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El Señor quiere que tú y yo seamos humildes, que no nos alejemos. Dice que al altivo, ¿cómo lo mira? Mas al altivo mira de lejos, es apartado de su presencia. Y tú quieres estar cerca del Señor.
Queremos estar como Juan cuando en la cena de Pascua él se puso cerca del corazón del Señor. Bien, hay otra palabra, antes de pasar a la segunda, acá está en Sofonías 3:12. Estos son hay profetas menores preexílicos y posexílicos. Sofonías 3:12. Escuchemos lo que dice el Señor hablando de su pueblo. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Ser humilde es confiar en Él. No hay otra, digamos, salvación, sino es en el Señor. Cuando Jacob se vio en peligro, él buscó fortaleza en el Señor. Bien, entonces tenemos la primera característica. Dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor está hablando de su reino de gracia, de su reino de misericordia, que no merecemos, pero por su misericordia, gracias al sacrificio de Cristo, se nos ofrece. Pero esto es un peldaño, son 7 peldaños. Primero, la humildad. Segundo, dice en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿De qué se está refiriendo el Señor allí? ¿De qué tipo de lágrimas? Dice acá en Isaías 61:2, a proclamar el año de la buena voluntad, día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. ¿Cuándo es que el Señor, cuándo es que tú recibes consuelo? Dice, cuando hay algún muerto. Que el Señor quiere que muera el viejo hombre. Él quiere que el hombre viejo sea sepultado. De eso es que está hablando el Señor. Vamos a leer Esdras 10:1. Bienaventurados los que lloran. Acá está los desterrados cuando ellos están regresando después de 70 años. 70 años que ellos estaban desterrados en Babilonia, ahora están regresando. Dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando, postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres, niños, y lloraba el pueblo amargamente. Ahora, ¿qué lloraban ellos? Lloraban su pecado. Recuerde que el Señor quiere que tú te arrepientas del pecado, no que llore las consecuencias. Judas se arrepintió, pero de las consecuencias. Él dijo, bueno, devuelvo las 30 monedas y ya, se acabó. Pero ese no es arrepentimiento. Pedro entendió y él fue agonizando allá donde él había visto a su maestro agonizar. Y el Señor lo perdonó, lo restauró. Y así tenemos que ser nosotros. Dice, confesión, lloro. Isaías 22:12. Acá está en nuestro tiempo que el Señor, que nosotros estamos en el día de la expiación. Dice, por tanto el Señor llamó en este día llanto, a endecha, a raparse el cabello y a vestir cilicio. El Señor dice que debemos estar en aflicción, en angustia, en arrepentimiento. Esta misma figura lo representa en Joel 2. Usted sabe que Joel tiene una doble aplicación. Se aplica a la primera venida de Cristo y también a su segunda. Pedro, en el discurso primero, él presentó la profecía de Joel. Ellos estuvieron 10 días intercediendo delante de Dios. Versículo 12, Joel 2. Por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Está hablando del arrepentimiento. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados
los pobres en espíritu, los humildes en espíritu. Tenemos ya una segunda virtud. La humildad es la humillación. El llanto es de arrepentimiento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Se acuerda cuando Moisés estuvo en el monte? Pues había cometido un grave pecado. Moisés 40 días intercediendo. Al final el Señor le dio la seguridad de su presencia, que los iba a introducir en la buena tierra. Y vamos terminando acá. Esto es el alfa. Pero recordemos que, como dice el Señor, los que siembran con lágrimas, con regocijo, van a cegar. Vamos a leer eso acá en Salmo 126. Salmo 126. El Señor dice que con lágrimas es que se siembra. Y vamos a cosechar con regocijo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Salmo 126, 5 y 6. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. El Señor dice que tú siembras con lágrimas, cosechas con regocijo. El diablo quiere que hagas lo contrario. Siembres con regocijo y cosechas con lágrimas. Bien, pero voy terminando esta parte. Dice en Apocalipsis capítulo 21, está hablando de la recompensa. Dice, el Señor van a recibir consolación. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Versículo 4. Jugará Dios toda lágrima en los ojos de ellos, no habrá ya muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El Señor dice que se acabó, no más lágrimas, no más dolor. Eso es al final del tiempo, cuando el Señor cambie la cruz por una corona. Cuando Él consuele, dice, la aflicción de su pueblo. Pero mientras tanto tenemos que vivir en una vida de arrepentimiento. Humildad, pobre de espíritu. Los que lloran, lloran de arrepentimiento por nuestros pecados y por los pecados ajenos. Ahí está en Ezequiel 9:4, donde el Señor dice que tenemos que aprender a clamar, no solo por nuestros pecados. Y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, pon una señal en la frente. ¿De quiénes? Dice. De los que claman a causa de las abominaciones, gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. El Señor dice que hay que llorar por tu pecado y por el pecado también de nuestro prójimo, de nuestro amigo, de nuestro hermano, de nuestro cónyuge, de todo hijo de Dios que se ha apartado. Bien, vamos con la tercera bienaventuranza. La humildad, pobre de espíritu. El arrepentimiento, los que lloran. 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es, acá está la definición. Proverbios 15:1. Esta es la definición de mansedumbre según el testimonio. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El Señor dice que tenemos que aprender a dar blanda respuesta. Y eso es lo que el Señor hizo. Él oraba, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él dice, en Mateo 11, dice, aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón. Toda la mansedumbre es la disposición a dar blanda respuesta. Pero vamos a leer acá un poquito más en Salmos 37:11. Salmos 37:11 habla también de la mansedumbre. Dice el Señor, los mansos heredarán la tierra, se recrearán con abundancia de paz. El Señor dice que
Si tú y yo somos mansos, ¿qué vamos a pasar? No va a pertenecer, no va a dar la tierra por heredad. La soberbia nos va a alejar del Señor. El primer soberbio que hubo fue Satanás, que él quería el poder de Dios, pero no su carácter. Y tú quieres la bendición que el Señor te dé, pero tienes que valorar su carácter. Y Él nos hizo a su imagen, nos quiere recrear a su imagen. Vamos a Salmos 25:9. Salmos 25:9. El Señor vez tras vez nos repite lo importante que es ser manso, aprender a dar blanda respuesta, dar blanda mirada, a dar blando afecto. Encaminará a los humildes por el juicio, enseñará a los mansos su carrera. La mansedumbre y humildad están juntos. La humillación y la mansedumbre dice, encaminará a los humildes, enseñará a los mansos su carrera. Por eso él dice, sígueme. No está comparando como la ovejita. A Mateo, él le dijo, sígueme. En una sola palabra el Señor predicaba un sermón. Bien, pero acá hay una parte que me gusta mucho en Salmos 149. Esto yo le llamo cosmetología espiritual. Recuerde que la mansedumbre y la humildad van juntas. Porque Jehová tiene contentamiento con su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Pero dice que Él va a hermosearlo, al que es manso y humilde. Él nos va a dar la salvación. Es un regalo, no lo merecemos nosotros, pero Él se ha complacido en darnos para gloria de su nombre, para que nadie se gloríe en su presencia. Si tú eres salvo, es por la misericordia de Dios. Si obtenemos cualquier bendición, es por su misericordia. 76:9. 76:9. De Salmo, ¿no? Cuando te levantes, oh Jehová, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Señor dice, ¿cuántos mansos vas a salvar? A todos los mansos. Los que quieren caminar en mansedumbre y humildad acerca de Él. Entonces tenemos, bienaventurados pobres de espíritu, los humildes de espíritu, bienaventurados los que lloran por arrepentimiento, bienaventurados los que son mansos. Dice, recibirán la tierra por heredad. Bien, pero vamos a seguir. Son 7. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Acá el Señor está hablando de digamos, un instinto básico como es el hambre, porque el animal también tiene hambre y sed. Una necesidad básica, hambre y sed. Y usa para compararlo con el deseo de justicia, deseo de santidad. Amós 8:11. O la Biblia no solo te dice lo que tú tienes que desear, sino cómo te podemos alcanzarlo. Amós 8:11. Acá está hablando del tiempo en que nosotros estamos viviendo. Amós 8, el versículo 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Dios dice que así como a ti te da hambre de comer y sed de tomar agua, tenemos que tener hambre de ¿qué? De oír su palabra. Porque la palabra es la que nos santifica. Dice en otra parte, en Juan 17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la santidad es a través de su palabra, a través de la revelación. Bien, pero veamos algo más sobre hambre y sed. Proverbios 25:21. Proverbios 25:21.
Acá está hablando el sabio Salomón. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Hambre y sed de justicia es hambre de querer hacer bien a la gente, querer reflejar el carácter. Y el Señor dice que siendo enemigos, dio su vida por nosotros. Y acá el Señor dice que tenemos que, al enemigo que hay que darle pan, hay que darle agua. Hambre y sed de justicia no es, la santidad no es un aislamiento, es un acercamiento más de Dios y más también de las necesidades de nuestro. Es más, lo último que el Señor va a decir, el último de los mandamientos de Dios dice, no codiciará. Lo que está diciendo es que no tenemos que hacerlo para mí, sino compartir. Dice, tuve hambre, me diste de beber, tuve sed, me diste de beber, desnudo, me cubriste, forastero, me recogiste, en la cárcel viniste a mí, enfermo, me visitaste. Está hablando de la obra misionera médica. Entonces el Señor dice, hambre y sed de justicia, hambre de reflejar su carácter. Y acá está cómo nosotros podemos nutrirnos. En la palabra de Dios lo que tenemos que aprender a discernir es el carácter del Señor. Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Él es el verdadero pan. Porque tú por más que comas, no vamos a morir. Pero si comemos del pan de vida, vamos a tener vida eterna. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí está el origen y el destino. Creer en el pan de vida. Y tenemos que aprender a ser como Job. Cuando dice hambre y sed de justicia, está hablando de la comida que tiene que ser diaria y a cada momento. Dice, del mandamiento de sus labios, 23:12 de Job. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. El Señor dice que valoraba Job más la palabra que su propio alimento. Y eso lo enseñó el maestro. Cuando estaba en Samaria, él estaba de sed, estaba con hambre. Sin embargo, él tenía hambre de hacer la voluntad del Padre. Acá está lo que dice el Señor. Vamos a leer 33 y 34. Entonces los discípulos decían uno a otro, ¿le habrá traído a alguien de comer? Porque él dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y esa es la que el Señor quiere darte. Dice, hambre y sed de justicia. Mi comida, versículo 34, es que haga la voluntad de mi Padre, del que me envió, y que acabe su obra. Cuando acabó su obra, cuando dijo el consumado es, allá en la cruz. Y esa era su comida. Y esa tiene que ser la nuestra también, de hacer su voluntad. Entonces, hambre y sed de justicia es hambre y sed de conocer al Señor, acercarnos al Señor, pero también acercarnos a la necesidad humana. Dice, el enemigo tiene hambre, dale de comer. Tiene sed, dale de beber. Bien, pero son 7. Estamos por la 4ª bienaventuranza. Dice, bienaventurados los pobres, los humildes de espíritu. Bienaventurados los que lloran de arrepentimiento. Bienaventurados los mansos. Habla blanda respuesta. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de reflejar el carácter del Señor, de aparecernos a Él. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a Éxodo 34:6. Acá está cuando el Señor se reveló. La misericordia es la compasión. Éxodo capítulo 34, Moisés está en el monte y él pide ver el rostro de Dios. 34:6. Pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para ira y grande en misericordia y verdad. Guarda la misericordia de millares, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces el Señor dice que
Él es misericordioso y piadoso. La misericordia es para el que guarda, dice, sus mandamientos, para el que está dispuesto a obedecer. Pero la piedad es para el que no tiene ningún mérito. Adán y Eva, cuando estaban, después de haber pecado, no tenían ningún mérito delante de Dios. El Señor usó de su gracia, de su piedad. Y el reino que el Señor nos presenta es el reino de la gracia, donde no hay ningún mérito de parte de ti. Todas estas virtudes nos da el Señor. Recuerde que el Señor dice: pedid y se os dará, buscad, hallaréis, llamad y se os abrirá. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa pobreza de espíritu, que nos dé el arrepentimiento, que nos dé la mansedumbre, que nos dé hambre y sed de justicia y que nos ayude a ser misericordiosos. Bien, entonces estamos hablando sobre la misericordia. Veamos acá algo más. Deuteronomio 4:31. Deuteronomio 4, el versículo 31. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. El Señor dice que es misericordioso, es clemente. Él no nos va a dejar. Él no nos va a dejar. Nehemías 9:31. Acá el profeta está recordando. 9:31. La misericordia del Señor. Dice: mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Él es piadoso, lleno de gracia, lleno de verdad, como dice Juan. Salmos 18:25. Porque con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto con el hombre íntegro. Recuerde que la misericordia es fruto de la santidad. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con el Padre Celestial. Y los 6 últimos con nuestra relación con nuestro prójimo. Y el Señor dice que para ser misericordioso tenemos que ser recto. Con el misericordioso te mostrarás misericordia. El Señor tuvo misericordia, contó una parábola de un hombre que le perdonó 10,000 talentos. Y después le encontró a otro que le debía 100 moneditas, 100 denarios. Y no quiso perdonar. Tenemos que aprender a hacer misericordia. El Señor dice: perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos. No dice porque perdonamos. El precio del perdón es la sangre expiatoria del Cordero. Sencillamente el Señor te da la facultad de poder mostrar en mínima parte su misericordia. Salmo 78:38. Frecuentemente el Señor habla de su misericordia. 78:38. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad, no lo destruía. Apartó muchas veces su ira, no despertó todo su enojo. O sea, cuando el Señor nos castiga es porque es lo menos que Él puede hacer. Él no quiere destruirnos. Él se duele, dice. Es una obra extraña. Él quiere salvarnos. Proverbios 11:17. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Acá está hablando de la obra de cuidar nuestro cuerpo. Dice que a su alma, en otra parte dice que a su carne hace bien el hombre misericordioso. O sea, vamos a tratar nuestro cuerpo como templo y morada del Santo Espíritu. Recuerde que tú no tienes nada, no tenemos nada. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Escucha lo que dice acá en 2 Corintios capítulo 9. El apóstol Pablo hablando de lo importante que es buscar al Señor. 1 Corintios 9, 25 y 26. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro
no como a la aventura, de esta manera peleo, no como a quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él está repitiendo lo mismo que dice que a su alma hace bien el hombre misericordioso, cuida su cuerpo, el cruel se atormenta, dice. Entonces tenemos que aprender a ser temperantes, porque si tú sabes tratar bien tu cuerpo, vas a poder ayudar a otros también que lo traten. La complacencia egoísta no tiene cabida en el plan de Dios. Bien, vamos a dejarlo acá. Todos estamos hablando del ser misericordioso. El Señor habla que tenemos que compartir lo que tenemos. Dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Bien, vamos, ya tenemos pobre en espíritu, humilde. Los que lloran, arrepentimiento. La mansedumbre, bienaventurados que tienen hambre y sed, bienaventurados los misericordiosos. Vamos con la sexta. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Acá está hablando de la pureza. La pureza es justamente el séptimo mandamiento, cuando dice, no cometerás adulterio. Y el maestro dijo que una mujer ya cometió adulterio, y hablando de limpio de corazón. Leamos acá en Salmos capítulo 24. Salmos capítulo 24. Todos los lugares de adoración siempre han sido en lugares altos. Y Jerusalén era la montaña más alta de ese lugar. Dice el versículo 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Mateo 24. Y él contesta, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Ahora, eso es lo que el Señor quiere. Y el que lo va a hacer es el Señor. David entendió eso. No está en ti. No es por un propósito, una fuerza sobrehumana, no. Dice, crea en mí. Salmo 51:10. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. El Señor dice que Él es el que va a renovarnos. Él es el que va a hacernos a su semejanza. Proverbios 22:11. Proverbios 22:11. Esta es una de las bienaventuranzas que más me gusta. 22:11 dice, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del Rey. Dice, verán a Dios. Y acá dice la amistad del Rey de Reyes. El puro de corazón. Pero eso no está en nosotros. El Señor es que va a hacer. Nadie pudo limpiar el templo. Él tuvo que venir a limpiar el templo. Y así Él quiere hacer esa obra de purificación. 1 Timoteo 1:5. El apóstol Pablo se hace eco de esto. Primera de Timoteo 1:5. Está escribiendo Pablo a su hijo espiritual, a Timoteo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. El Señor dice que es el mandamiento, es el amor, pero dice nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Recuerde que el Señor lo va a poner, pero tenemos que nosotros pedirle. Job era hombre íntegro, él era puro, no tenía pensamientos sensuales ni pensamientos carnales, y sin embargo el Señor lo probó. Dice Job 31:1, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Pero dice que él hizo pacto. En Isaías 33 dice, cierra sus ojos, dice, por ver cosa mala, por no ver cosa mala. Bien, entonces, la pureza de corazón es para
contemplar al Señor. Y acá está en Isaías 33, donde dice que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Dice, el que camina lo recto, versículo 15. Camina lo recto, el que aborrece la ganancia y violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. El Señor dice que vamos a vivir en las alturas de la santidad, en las alturas de la provisión. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Los limpios de corazón verán a Dios, pero está refiriendo, verán su segunda venida. Pero no solo el Señor quiere que lo veas a Él, sino también que veas la recompensa. Son dos cosas. Por eso el Señor dice, reino de Dios, reino de los cielos. Reino de Dios habla de la persona. Reino de los cielos habla de la recompensa. Como Moisés, dice, se mantuvo como viendo al invisible, pero tenía puesto la mirada en el galardón. Él sacó la cuenta. El reino de Faraón y el reino de los cielos. ¿Y qué escogió él? Vamos a leerlo acá, Hebreos capítulo 11. ¿Qué escogió él? Hebreos capítulo 11. Dice, hablando de Moisés. Por la fe Moisés, hecho grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios de gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El Señor dice que él estaba mirando ¿qué cosa? La recompensa. Estaba mirando el galardón, esa corona de vida eterna. Escogió la cruz, el oprobio, el vituperio de Cristo y desechó los tesoros temporales, los gozos temporales del pecado, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, dos cosas. Vemos que, como dice, ver al rey en su hermosura y ver la tierra que está lejos. Ver la recompensa, pero ver también al autor y consumador de nuestra fe. Bien, vamos terminando. Vamos con la última, la séptima bienaventuranza. Y esta es la que pone el sello realmente. Versículo 9 de Mateo 5. Bienaventurados los pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios. Está hablando de los pacificadores, de los reconciliadores, de los mensajeros de paz. Dice, cuán hermosos son sobre los montes el que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que dice, a Sión tu Dios reina. Bienaventurados los pacificadores. Cuando Jacob estaba agonizando, él dio la bendición a Judá, de quien iba a venir Cristo, el león de la tribu de Judá. Versículo 10, Génesis 49. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Shiloh significa el pacificador. Y eso es lo que dice. Cuando el Señor dice, Él es el alfa y el omega, pero específicamente, este está hablando la última obra del Señor. Está hablando de la última obra. Es el sello que Él quiere poner en tu frente. Ageo 2:7. Vamos a leer acá.
Ageo 2:7. Dice: y haré temblar todas las naciones, vendrá el deseo de todas las gentes. Llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Está hablando del segundo templo. El segundo templo fue, el primero es cuando el pueblo vino de Egipto. Egipto es símbolo de incredulidad. El segundo templo cuando el pueblo regresó de Babilonia, símbolo de la idolatría. Y el Señor quiere hacer de ti, porque nosotros somos templo, morada de tu Santo Espíritu. Dice, esa postrera casa, porque todos nos hemos descarriado como ovejas. Dice, llenaré esa casa de gloria, ha dicho Jehová. Versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El Señor se presenta como un guerrero, porque es una lucha. La paz en medio de la tormenta. La reconciliación de Dios en medio del conflicto. Y eso es lo que el Señor nos presenta. Número 6:26. Acá está la bendición sacerdotal. Número 6:26. La bendición sacerdotal. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor está hablando que tenemos que levantar el rostro y Él nos va a poner el sello. Pues dice, levantad vuestras miradas, porque vuestra redención está cerca. El diablo quiere que tengamos nuestras miradas en las cosas terrenas. El Señor quiere que veamos las cosas invisibles y eternas. Dice, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Versículo 27. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Acá está hablando del sellamiento, el nombre de Dios. Lo que dice en Ezequiel 9. Ya lo leímos, pero vamos a repetirlo. Dice Ezequiel capítulo 9, el versículo 4. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellos. Dios quiere poner acá su sello en tu lóbulo frontal. Los esclavos en el tiempo antiguo eran marcados acá. Y nosotros somos esclavos de Cristo, somos siervos del Señor. Matad viejos jóvenes después del sellamiento, mujeres hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis y comenzaréis desde mi santuario. El Señor quiere poner su sello para protegerse en el día de la adversidad. Él quiere sellarnos. Vamos acá en Jueces 6, 23 y 24. Está hablando de en el tiempo de Gedeón. Gedeón es un símbolo del pueblo de Dios en este tiempo. Ya, en Habacuc dice, visto las tiendas de Madián. Usted se acuerda que tuvo un sueño, uno de los soldados, era un pan de cebada que venía rodando, hirió a una tienda, y el otro dice, eso es, dice Gedeón, hijo de Joás, dice, Jehová ha entregado en nuestras manos, dice, ha entregado en las manos de los israelitas todo el ejército de Madián. Y el Señor va a entregar. Y ellos tenían una antorcha, símbolo de la palabra, lámpara a mis pies, de un cántaro, símbolo de tu vida. Había que quebrar el cántaro para que la antorcha alumbrara. De una trompeta, que es el mensaje de la segunda venida de Cristo, y tenían un santo y seña. Dice, por Jehová y por Gedeón. O sea, está hablando de la fuerza divina y el esfuerzo humano. Bien, pero veamos acá lo que dice en Jueces 23, 20, cuando el Señor se aparece. Dice, Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Le dijo, Shalom, Shalom es paz.
24. Edificó allí Gedeón altar a Jehová, lo llamó Jehová Shalom, paz. Y dice, bienaventurado, ¿qué cosa? Los pacificadores. Para que tú entiendas cómo pacificar, tenemos que estar en paz con el Señor. No podemos dar nada que no hayamos recibido. Tenemos que estar en paz con el Señor para que otros puedan ser llamados a estar en paz con Él. Job 22, 21. Job 22, 21. Bien, ya estamos concluyendo. Job 22, 21 habla también de la paz. Dice el Señor: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Por ello te vendrá bien. Dios dice que hay que volver para estar en paz con Él. Pero el Señor quiere utilizarte como instrumento de paz, porque dice, bienaventurados los pacificadores, los que traen paz. Toma la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Bien, vamos a Isaías 9:6, donde habla de la venida del Redentor, del Hijo del Hombre. Isaías 9, versículo 6. Esto fue profetizado del Maestro. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Rey de paz, dice que se va a llamar el Señor. Pero el Señor quiere que tú seas también instrumento de paz. Lucas 2:14, acá está cuando se reveló el Señor a Zacarías. Lucas 2:14. Este es en los pastores de Belén. Dice, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando el Señor nació, ese fue el cántico. Dice, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El Señor vino a traer paz. Vamos terminando en Juan 14:27. El Señor presenta cómo obtenemos esa paz de Él. 14:27. La paz es su palabra, la palabra de reconciliación. La paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y recuerda, hermano, que nosotros vamos a una ciudad de paz. Jerusalén es Jerú, Shalom. Jerú significa ciudad, Shalom es paz. Nuestro destino es la nueva Jerusalén, la ciudad de paz. Está hablando del Omega. Que tu nombre esté escrito y tus pecados borrados, escrito en el libro de la vida y borrados del libro del pecado. Bien, vamos acá terminando. Acá está en Apocalipsis una de las bendiciones. Una de las bendiciones que el Señor nos da respecto a la en Apocalipsis, acá está, la iglesia de Pérgamo, versículo 17, Apocalipsis 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo que ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El Señor dice que nos va a dar un nombre nuevo, un nuevo carácter, porque Él nos va, acá está, los 3 nombres que Él va a poner, en 3:12 la de Filadelfia. Al que venciere yo le daré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén,
la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El nombre de mi Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nombre nuevo del Señor. Jerusalén, ciudad de paz. Bien, hermanos, quiero terminar solamente esas 7 virtudes que el Señor quiere que desarrollemos. La pobreza de espíritu, la humildad de espíritu, el espíritu de arrepentimiento a los que lloran, la mansedumbre, hambre y sed de justicia, hambre de reflejar y de captar el carácter del Señor, de ser misericordioso, de limpio corazón y de ser pacificadores, nos preparan para estas 2 pruebas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El Señor habla de persecución, tanto física como espiritual. Persecución tanto dentro como fuera de tu casa. Persecución dentro de ti mismo, las pasiones carnales. Pero el Señor te va a dar la fuerza. El propósito de Él es la santidad. Bienaventurado nos indica no solo el saludo del cielo, sino el propósito del Señor, de que por toda la eternidad nosotros alabemos, glorifiquemos, enaltezcamos su santo, eterno nombre. Quiero leer acá en Isaías. Isaías, el propósito del Señor de hacernos a su semejanza. Isaías 13, versículo 12. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Usted se acuerda que cuando el Señor hizo a Satanás, dice que piedras preciosas, el sardio, el topacio, todas las piedras. Pero cuando hizo al hombre, Él no nos hizo de ninguna piedra preciosa, nos hizo de barro, de algo humilde. Pero al final del tiempo, tú vas a ocupar ese lugar de ese ser que se enalteció, pero no para gloria tuya, sino para glorificar y enaltecer el nombre del Creador. Dice, haré más precioso que el oro fino al varón, más que el oro de Ofir al hombre. Pero no solo eso, acá el Señor nos presenta la vida eterna en este lenguaje. Dice Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Está hablando del sol. Los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero dice que la luz de su palabra, la luz de su amor, va a brillar a través de tu carácter, a través de tu palabra, de tus obras, de tus oraciones, de tus lágrimas, de tu misericordia, de todas esas virtudes que el Señor quiere por toda la eternidad. Dice, como las estrellas a perpetua eternidad. Que el Señor nos ayude a que tú y yo podamos desarrollar y ser bienaventurados y ser instrumentos para que otros también sean bienaventurados. Termino con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová Shalom. El Señor es paz. Amén.